Jamal percibió los pasos que se acercaban rápidamente desde atrás, acercándose a medida que se acercaba a la puerta principal. Griffin, Wyatt y Chad estaban a la vista, bajando de la acera sin decir palabra, con sus rostros mostrando la misma cruel seguridad en sí mismos. Jamal no huyó, en cambio, mantuvo su puesto. Griffin actuó primero, con el puño ya en movimiento, y los demás hicieron lo mismo. Jamal cayó al suelo con fuerza, pero luego se produjo un cambio. El perro permaneció en silencio. En un momento, Jamal yacía solitario. En el siguiente, un enorme perro inmóvil estaba de pie, con la mirada fija únicamente en los niños. Lo que siguió ocurrió rápidamente. Los agresores asumieron que Jamal era una víctima fácil, pero estaban a punto de darse cuenta de su idea errónea. Antes de continuar, comparta su ubicación y asegúrese de suscribirse. El pasillo exudaba el olor a sudor y suelos pulidos, de esos que persisten en tu vestimenta mucho después de tu partida. Jamal maniobró silenciosamente entre las filas de casilleros, manteniendo su postura ligeramente encorvada y su mirada baja. No por miedo, o al menos no de la forma que perciben los demás, sino porque no tenía sentido provocar problemas. Los problemas ya reconocieron su identidad. Al doblar la esquina cerca del departamento de ciencias, lo tomó por sorpresa cuando un fuerte empujón impactó su hombro, causando que los libros en sus brazos se esparcieran por el suelo, los papeles descendiendo como hojas de otoño en la brisa. «Disculpas, error mío», pronunció Griffin, alargando sus palabras deliberadamente, como si estuviera montando un espectáculo para una audiencia. «No te vi allí». Jamal se abstuvo de mirarlo a los ojos. Fue innecesario. El mero sonido de la voz enrojeció sus mejillas. Griff. Finn Radfeld se comportaba con un aire de arrogancia, proyectando su confianza en voz alta cuando lo deseaba, pero manteniendo una conducta tranquila cuando le convenía. De pie dominante con su chaqueta universitaria roja y blanca, irradiaba un sentido de propiedad sobre la escuela. Había una sonrisa maliciosa en su rostro en lugar de risa cuando ejerció la fuerza, tratándolo como un simple juego en el que tú eras el único que desconocía las reglas. Wyatt y Chad lo flanqueaban en su formación habitual, uno colocado a su izquierda y el otro a su derecha, ya compartiendo miradas divertidas como si hubieran ensayado este escenario. Wyatt se agachó lentamente, tomó casualmente uno de los cuadernos de Jamal y lo abrió con interés fingido. «Aquí tengo bocetos», comentó, examinando las páginas con exagerado cuidado. «Un artista en ciernes». Chad se acercó con una sonrisa, bromeando. «¿Nos estás dibujando ahora, Jamal? De eso se trata. Quizás la próxima vez no mires tan fijamente en clase si deseas evitar que asumamos que estás enamorado de algunos compañeros de clase». Los transeúntes desaceleraron el paso momentáneamente, girando brevemente la cabeza antes de reanudar el movimiento hacia adelante como si no hubieran visto nada. Nadie intervino. Era una lección que Jamal había aprendido desde el principio. No es que fueran ignorantes, más bien, simplemente decidieron que no les importara. Griffin observó atentamente a Jamal, su mirada buscando debilidades y una expresión familiar en su rostro. Jamal se negó a darle la satisfacción, permaneció estoico, inquebrantable, silencioso, sin siquiera permitirse respirar audiblemente. En su presencia, su comportamiento cambió. Recogió sus pertenencias y avanzó con la cabeza inclinada. Griffin dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Jamal, lo suficientemente cerca como para que Jamal sintiera su cálido aliento. Griffin se inclinó y adoptó un tono confidencial, como si estuviera a punto de revelar algo íntimo. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el profundo silencio que nos envuelve en tu ausencia?», preguntó. Las comisuras de su boca se movieron levemente, como si implicara que la atmósfera se volvió más respirable en tu inexistencia. Wyatt dejó caer el cuaderno al suelo con un suave golpe. Se mantuvo reticente, como siempre. Chad empujó juguetonamente una de las limas de Jamal con el pie, empujándola ligeramente fuera del alcance de Jamal. Parecía como si Jamal creyera que al fingir invisibilidad, eventualmente lo dejarían en paz. La puerta de un salón de clases se abrió con un chirrido en la distancia y el señor Kernes salió al pasillo con un portapapeles en la mano. Su mirada recorrió el pasillo, deteniéndose brevemente en el grupo de chicos antes de continuar en la dirección opuesta sin pronunciar una palabra. No preguntó nada sobre su bienestar, simplemente continuó su camino. Jamal se levantó lentamente, cargado con carpetas arrugadas y con el rostro inescrutable. Evitó mirar a Griffin, Wyatt o Chad a los ojos, consciente de que cualquier reconocimiento,
Reacción o señal de angustia solo afirmaría su satisfacción al meterse en su piel. Griffin lo escudriñó por última vez antes de dar un paso atrás. «Considérate afortunado de que estemos dentro de los límites de esta institución», murmuró. «Las cosas se desarrollan de manera diferente allí». El grupo se dispersó cuando la campana sonó una vez más. Los estudiantes inundaron el área. Se reanudó la charla y los casilleros reverberaron. La escuela bullía de vitalidad. Nadie miró a Jamal, nadie preguntó por su bienestar. Reuniendo sus pertenencias, se dirigió a clase y se deslizó en su asiento junto a la ventana justo antes de que sonara el timbre de tardanza. Estaba sentado con las manos cruzadas sobre su cuaderno, la mirada fija en el cielo mientras las nubes pasaban. Ed deambuló lentamente a través de la extensión azul como si el tiempo no tuviera urgencia, sin prestar atención a la presencia de otras personas cercanas. Permaneció imperturbable incluso cuando risas ahogadas emanaban detrás de él, y su nombre fue murmurado suavemente por una voz a varias filas de distancia. Sereno y sereno, había dominado el arte de aceptar el silencio como forma de protección. Aunque imperceptible para el resto dentro de ese edificio, sintió un evento inminente que se avecinaba en el horizonte, intensificándose cada día que pasaba, cargando sus hombros como una fuerza invisible que la institución se negaba a reconocer. Cuando ocurrió la inevitable transgresión, pillarlo desprevenido era un escenario que no estaba dispuesto a considerar. La jornada escolar había concluido hacía mucho tiempo, pero Jamal, fiel a su naturaleza, no mostró prisa. Se demoró hasta que los pasillos se vaciaron, el ruido de las taquillas amainó y los ecos de jovialidad se alejaron en la distancia. A menudo fingía lentitud, atribuyéndola al cansancio, cuando en realidad su desgana provenía de lo que le esperaba más allá del umbral de la escuela. Podía sentir sus miradas escrutadoras incluso antes de poner un pie en la acera. Al salir por las entradas laterales hacia la tenue luz del sol de la tarde, el cielo se veía sombrío, cargado de nubes indecisas que insinuaban una precipitación inminente. Una suave brisa susurraba el follaje que bordeaba la carretera, llevando consigo el distante zumbido de los vehículos y el débil arrastrarse de pasos lejanos. Ajustándose la correa de su mochila, Jamal se embarcó en el largo viaje de regreso a casa. El suave roce de sus zapatillas contra el pavimento era el único acompañamiento audible de su marcha solitaria. A su lado, nunca hubo nadie a quien mantuvo al borde de la carretera, evitando los bancos y las esquinas donde otros estudiantes se congregaban en grupos ruidosos. Su camino serpenteaba por las tranquilas calles laterales detrás de la escuela, bordeando las destartaladas canchas de tenis y los abandonados campos de práctica que yacían inactivos. Aunque esta ruta era más larga, la tranquilidad que ofrecía tenía mayor importancia. Mientras paseaba, permitía que sus pensamientos se desarrollaran en silencio. Las palabras pronunciadas ese día no contenían ninguna novedad. Nada de lo que dijo se desvió de las habituales pullas, sonrisas y la persistente invasión del espacio personal por parte de Griffin, como para afirmar su dominio sobre Jamal. Ni siquiera se molestan en ocultarlo, murmuró para sí mismo. Las palabras fueron un mero susurro que rompió el silencio opresivo que lo envolvía. No se trataba simplemente de bromas, no había humor en su intención. Al pasar sobre una sección fracturada de pavimento donde las raíces de los árboles habían levantado la acera, su mirada estaba fija en el terreno irregular, sus labios apretados en una línea tensa. «Quieren poner a prueba mi capacidad de recuperación, para ver si cedo», comprendió. El peso en su pecho se había convertido en una presencia familiar, no del todo ira, sino una carga más duradera, una fuerza silenciosa que permanecía detrás de sus costillas, inflexible a pesar de sus esfuerzos por reprimirla. Pasó por la tienda de la esquina abandonada, con las ventanas tapiadas, una reliquia de tiempos pasados en los que se vendían dulces y bebidas frías. En su juventud, él y su padre frecuentaban la tienda después de las visitas al barbero, deleitándose con delicias azucaradas seleccionadas por Jamal, un recuerdo nostálgico antes de su cierre. Constantemente fingió asombro por el costo, sacando monedas adicionales de su bolsillo. Con quejas teatrales, se dio cuenta de que no había reflexionado sobre eso durante un tiempo. ¿Alguna vez tomarás medidas? Reflexionó en silencio, la pregunta persistiendo en medio de los intervalos entre pasos. ¿O seguirás soportándolo como ellos desean? No ofreció respuesta, todavía no existía ninguno. Su camino lo llevó a través de prados desocupados y largos caminos de acceso, adornados con casas con banderas, muebles de jardín y campanillas de viento que tintineaban suavemente con la suave brisa. La mayoría de las ventanas permanecían cerradas, los patios meticulosamente cuidados y extrañamente tranquilos.
Estaba íntimamente familiarizado con estas calles. Sabía que casas estaban equipadas con cámaras de vigilancia, cuales albergaban constantemente una patrulla del sheriff y cuyos porches eran frecuentados por hombres mayores cuyas miradas se demoraban demasiado mientras pasaba. También reconoció que a medida que se acercaba a su propia cuadra, la atmósfera cambiaba perceptiblemente, no solo en el sonido sino también en el ambiente. Se sentía más tenso, más alerta. Poseía una habilidad innata para discernir cuando estaba siendo observado, incluso cuando los observadores permanecían distantes. Cruzó una calle estrecha y giró hacia el modesto puente que se arqueaba sobre el arroyo poco profundo en la periferia del bosque. Siempre atravesaba su centro, manteniendo una distancia segura de los árboles a ambos lados, donde los posibles merodeadores podían ocultarse más allá de la vista. Se convenció de que era simplemente una rutina, un hábito, pero en el fondo reconocía la inquietud que acechaba en su interior. «Perciben mi soledad y me suponen indefenso», murmuró, desacelerando al llegar al punto medio del puente. «Asumen que no me resistiré». La brisa retomó su suave caricia, rozándolo. A través de la alta vegetación que bordeaba el sendero, una sensación le recorrió la espalda, ajena a la brisa. Lanzó una rápida mirada hacia atrás antes de reanudar su mirada hacia adelante. El silencio lo envolvió, pero permaneció alerta. El miedo no se apoderó de él como habrían previsto, pero estaba lejos de ser ingenuo. Códigos no escritos gobernaban su existencia, matices que nunca comprenderían. Discernía qué camino seguir, el comportamiento apropiado, cuándo hablar, cuándo callarse. Absorbida sin esfuerzo, estas regulaciones ahora insinuaban un cambio. «Ya no están jugando», murmuró casi de manera inaudible. «Están probando sus límites». Al llegar a las afueras del bosque, giró hacia su avenida, una estrecha franja de asfalto desgastado flanqueada por vallas decrépitas y césped irregular. Su vivienda se encontraba hacia el final, bajo un par de pinos centenarios, exudando una serenidad eterna. La valla trasera, torcida en una esquina, todavía mostraba las cicatrices de la tormenta anterior. Al mirar el porche, medio esperando la presencia de su padre, su visión se encontró con el vacío, salvo por el suave susurro de una campanilla de viento y el ladrido de un perro distante que resonaba desde lejos. Al acercarse a la puerta, se detuvo y su mano se cernió sobre el pestillo. «Siguen sin darse cuenta», declaró con voz resuelta. «Asumen que estoy solitario, inconsciente de lo inminente». Al cruzar el umbral, el sonido de unos pasos que se acercaban le hizo detenerse, no bruscamente ni presa del pánico, sino con serena disposición. El ritmo deliberado era lento y seguro, exudando un aire de confianza que era casi demasiado familiar para ser otra cosa que deliberado. Eran los pasos de individuos que se comportaban como si poseyeran el mismo suelo que pisaban, incluso cuando no les pertenecía. Entonces, una voz cortó el aire, rompiendo el silencio. «Jamal». Inicialmente inmóvil, la mano de Jamal se demoró en el pestillo de la puerta y la madera emitió un leve crujido bajo su agarre. Su mirada permaneció fija en el porche que tenía delante, pero un cambio sutil en la atmósfera lo impulsó a volver lentamente su atención. Griffin estaba en la calle, como si hubiera estado esperando su reconocimiento, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y una amplia y despreocupada sonrisa adornando sus rasgos. Flanqueándolo estaban Wyatt y Chad, el trío presente como si por casualidad hubieran tropezado con algo muy divertido. «Entonces, este es el lugar», comentó Griffin, mientras sus ojos exploraban tranquilamente el patio. «No anticipé mucho, pero, ¿realmente resides aquí de esta manera?» Jamal no ofreció ninguna respuesta verbal, simplemente los observó. Su postura conservaba una inquietante quietud que recordaba la calma antes de una tormenta. Wyatt le dio un codazo a Chad y señaló hacia el costado de la casa. «¿Ven esa valla en ruinas?» Les dije a ambos que parecía como si este caballero habitara una caja de zapatos invadida por la maleza en la fachada. Chad resopló, echando un vistazo a dos bicicletas oxidadas y una lona improvisada que cubría el porche. «Eso parece más bien un documental en toda regla». Griffin sacudió la cabeza y se acercó un poco más. «Hicimos una apuesta. Tenía curiosidad por presenciar el santuario del enigmático hombre, dada tu reticencia y tus paseos clandestinos a casa. Y aquí estamos, revelada tu humilde morada». En un vecindario tranquilo, Jamal salió de la serena casa sin dudarlo, y las puertas se abrieron detrás de él. «¿Me seguiste hasta aquí solo para charlar sobre arte y bicicletas?», cuestionó bruscamente, entrecerrando los ojos. «Fácilmente podrías haber reprobado otro examen de matemáticas si tu objetivo fuera perder el tiempo».
Wyatt sonrió. Te estás volviendo bastante audaz ahora. Pero me estoy cansando, espetó Jamal, fatigado por la vigilancia constante y la simulación de humor. ¿Crees que aparecer en mi residencia te hace parecer formidable? Griffin se rió entre dientes breve y fríamente. No, amigo. Esto no es una broma. No estamos aquí para divertirnos, afirmó Jamal con firmeza, dando un paso adelante, con expresión inquebrantable. Porque no estoy dispuesto a encontrar humor en esta situación. La atmósfera cambió, volviéndose más densa cuando la sonrisa de Chad se desvaneció, la risa de Wyatt cesó y la conducta de Griffin se volvió seria. ¿Estás absolutamente seguro de que deseas hablar de esa manera?, preguntó Griffin. Aquí afuera, solo. Jamal asintió con decisión. Por supuesto, avanzó Griffin lenta y casualmente, pero la tensión era evidente en su mandíbula. Quizás no logras comprender la magnitud de tu error. No, replicó Jamal. Creo que eres tú quien juzga mal la situación. Has estado superando los límites, burlándote, asumiendo que permanecería unilateral indefinidamente. Pero no será así. No me controlas ni me intimidas. Chad cambió de postura. Parece que está provocando una confrontación. La voz de Griffin bajó. Te ofrecimos oportunidades para guardar silencio y ahora estás siendo audaz. Pareces haber olvidado tu lugar. Jamal se mantuvo firme. Me seguiste a casa y eso lo dice todo. Careces de cualquier poder real sobre mí. En el calor del momento, Griffin, impulsado por pura desesperación, dio el primer paso. Empujó ferozmente a Jamal, haciéndolo tambalearse hacia la cerca. La estructura de madera tembló bajo su peso. Antes de que Jamal pudiera estabilizarse, Wyatt intervino rápidamente, asestándole un poderoso golpe en un lado de la cabeza, provocando una sensación abrasadora en su cráneo. Jamal instintivamente levantó los brazos para protegerse la cara, pero Chad rápidamente se unió y le dio un fuerte puñetazo en las costillas, lo que le hizo doblarse de dolor. A pesar de los intentos de Jamal de recuperar el equilibrio, Griffin lo agarró por el cuello y lo derribó con fuerza al suelo, sus brazos raspando la grava, el aliento entrecortado en su garganta y el mundo girando momentáneamente. ¿Te sientes duro ahora?, se burló Griffin, cerniéndose sobre Jamal. Wyatt, con una patada calculada a su costado, no tenía como objetivo causar un daño grave sino transmitir un mensaje severo, mientras Chad, divertido, observaba de cerca cómo Jamal se acurrucaba hacia adentro, en medio del palpitar en sus oídos y el dolor que se extendía por su costado. En medio del caos, Jamal distinguió un sonido, distinto de la conmoción, un gruñido grave y amenazador, no un grito ni una alarma, sino una advertencia primaria. Sus ojos muy abiertos vislumbraron la valla moviéndose en el jardín, el siniestro crujido de la madera astillándose, el fuerte ruido de unas patas que se acercaban. Sin que el trío lo notara, los dedos de Jamal se apretaron contra la tierra mientras el peso de Griffin presionaba su pecho, el sabor metálico de la sangre en la comisura de su boca, cálido e inquietante. El aguijón metálico y acre se intensificó con cada impacto. Sus brazos palpitaban por desviarse e intentar liberarse, pero los agresores lo abrumaron. El puño de Griffin golpeó una vez más, golpeando su hombro, enviando una aguda ola de dolor hasta sus costillas. ¿Te sientes menos seguro ahora?, Griffin se burló, acercándose, su voz llena de aliento, sudor y malicia. ¿Dónde está toda esa bravuconería? Wyatt se colocó detrás, preparado, con los nudillos carmesí y una sonrisa anormalmente amplia, sin palabras. No tienes nada más que decir. Chad se rió entre dientes mientras avanzaba, dándole un fuerte golpe al costado de Jamal con su bota, dejándolo sin aliento. Jamal jadeó en busca de aire, sus manos arañaban el suelo y sus piernas se doblaban mientras luchaba por levantarse, pero Griffin lo empujó hacia abajo. Pensé que estabas por encima de nosotros, ¿eh? Griffin gruñó. ¿Pensaste que el silencio equivalía a poder? No, no eres más que tierra bajo nuestros pies. Las palabras le dolieron, aunque no tanto como los puñetazos, no como la rodilla que le clavó el estómago. Sin embargo, algo dentro de Jamal se rompió, el silencio, la perpetua ignorancia. Con los dientes apretados y los labios ensangrentados, gritó, «Diesel». No fue una petición de ayuda, era una exigencia, un grito solitario que atravesó el aire con más fuerza que cualquiera de sus burlas. La mano de Griffin se detuvo a medio movimiento, la mirada de Wyatt se desvió, Chad retrocedió desconcertado, luego surgió el sonido, profundo, resonante, que emanaba del patio detrás de ellos, un gruñido.
La sensación fue tan intensa que provocó un hormigueo en la nuca de Jamal. En ese momento, la cerca se derrumbó con un fuerte crujido, astillando la madera y rompiendo tablas, llenando el aire con el pesado impacto de la ferocidad y la fuerza al golpear el suelo. Inicialmente silencioso, el perro no ladró, gruñó ni atacó a ciegas. En cambio, se movió deliberadamente, sus patas golpeando el suelo mientras corría por el patio y atravesaba la puerta abierta. Diesel, una enorme criatura de pelaje oscuro, fijó sus ojos en Jamal como si nada más en el mundo tuviera importancia. Su cuerpo era rápido y estaba cerca del suelo, exudando poder magro y un impulso imparable. Sin dudarlo, en el momento en que vio a los tres chicos, Diesel corrió hacia adelante. Griffin retrocedió alarmado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, pero Diesel ya estaba sobre él. El cané corso se estrelló contra el costado de Griffin, alejándolo sin esfuerzo de Jamal como si no tuviera peso. Griffin cayó al suelo, gritando, agitando los brazos y con la voz quebrada por la conmoción, mientras Diesel se cernía sobre él, enseñando los dientes y con el pecho agitado. «¡Sáquenlo!». Griffin gritó, con los brazos levantados para protegerse la cara, pero Diesel se abstuvo de morder. En cambio, gruñó profunda y constantemente, con los labios hacia atrás para revelar el potencial de daño en su totalidad. Guyat intentó agarrar un palo del suelo, pero Jamal rápidamente recuperó el equilibrio, con sangre goteando de su nariz. Se lanzó hacia adelante, empujando a Guyat con fuerza, haciéndolos caer a ambos, agitando sus puños salvajemente. Guyat dejó escapar un grito cuando golpeó el suelo, y el puño de Jamal conectó con su cara repetidamente hasta que Guyat logró liberarse, pateando hacia atrás para soltarse. Chad agarró a Jamal por la camisa, lo apartó y lo arrojó contra la cerca, pero cuando se lanzó hacia adelante de nuevo. En un movimiento rápido, los ojos de Diesel brillaron mientras avanzaba hacia Chad. Chad instintivamente levantó las manos a la defensiva y retrocedió apresuradamente. «Nunca le puse la mano encima, Diesel», insistió Chad, con la voz temblorosa. Sin embargo, Diesel no prestó atención y rápidamente se abalanzó sobre las piernas de Chad, sus mandíbulas chasqueando peligrosamente cerca de su pantorrilla. Chad dejó escapar un grito desgarrador y retrocedió tambaleándose hacia la calle. «Detente. Manténlo alejado de mí». Griffin se puso de pie y corrió hacia la seguridad de la acera. Tropezó una vez, se recuperó y cojeó hacia la acera. Jamal permaneció inmóvil en el patio, con el pecho agitado, la camisa desgarrada y hematomas en los brazos y las costillas. A pesar de sus heridas, su mirada permaneció fija en Diesel, quien rodeaba a los niños como un león protector ahuyentando a las hienas. «Diesel». Jamal gritó, su voz autoritaria pero teñida de urgencia, haciendo que el gruñido del perro disminuyera gradualmente. Aunque la postura de Diesel seguía siendo cautelosa, con la mirada fija en los chicos, Griffin tosió nerviosamente y escupió, con las manos temblando mientras se alejaba calle abajo. «Este no es el final. ¿Me oyes? Esto está lejos de terminar», dijo Griffin con voz áspera, sus palabras cargadas de tensión. Guyat, cojeando por la terrible experiencia, permaneció en silencio, mientras Chad, magullado y sacudido, permaneció mudo junto a ellos. La atmósfera jovial se había disipado, reemplazada por una sensación de inquietud. Jamal también permaneció en silencio, erguido en medio del caos en el patio mientras Diesel regresaba a su lado, con el cuerpo todavía tenso, la cabeza gacha y los ojos fijos en la calle. Los chicos desaparecieron gradualmente en la distancia, sus risas silenciadas. El pecho de Jamal subía y bajaba constantemente, su mirada fija hasta que la última figura desapareció de la vista. Solo entonces bajó su mano sobre la cabeza de Diesel, sus dedos se hundieron en el denso pelaje detrás del cuello del perro. «Te quedaste», susurró, su voz cargada de gratitud. Diesel permaneció en silencio e inmóvil, de pie junto a Jamal con una presencia serena e inquebrantable. Jamal se dio cuenta en ese momento de que Diesel era más que un simple compañero canino, era como un pariente. Jamal permaneció allí durante un largo periodo, con una mano apoyada suavemente en la espalda de Diesel. La brisa susurraba a través de las tablillas rotas de la cerca mientras el sol comenzaba a descender detrás de los tejados, arrojando un brillo suave y envejecido sobre todo. Su camisa se pegaba a su cuerpo con una mezcla de sudor y polvo. Sus manos temblaban no por miedo sino por la carga de emociones reprimidas. No se intercambiaron palabras entre ellos. Diesel no hizo ningún movimiento.
Simplemente permanecieron uno al lado del otro en el patio, mirando la calle por donde los niños habían desaparecido, casi anticipando su regreso a cada momento que pasaba. Sin embargo, el silencio persistió, alargándose con cada respiración hasta que finalmente los liberó. Solo entonces Jamal giró hacia la casa. La puerta crujió suavemente cuando la abrió y entró. Diesel lo seguía de cerca, sus pesadas patas resonaban en las tablas del suelo y su presencia era inquebrantable. La casa ahora parecía más fría, no por la temperatura sino por el abrupto cambio de ambiente. El silencio interior parecía anormalmente prístino, el tipo de silencio que intensifica los moretones y agudiza los recuerdos. Jamal dejó su bolso en su lugar habitual al lado del sofá, pero en lugar de sentarse, se quedó inmóvil en el centro de la sala, respirando de manera irregular. La sangre seca todavía colgaba de un lado de su cara, y el dolor en sus costillas palpitaba profundamente con cada respiración. Se abstuvo de investigar más, fue innecesario. El sonido del motor llegó a sus oídos antes de que aparecieran los faros. La camioneta de su padre llegaba al camino de entrada. El familiar y bajo ruido llenó el aire cuando la puerta se abrió con un chirrido, seguido por el fuerte ruido de las botas sobre la grava. Robert Brown entró en la habitación secándose las manos manchadas de aceite con un trapo que tenía marcas de numerosos cambios de aceite. Inicialmente ajeno a la presencia de Jamal, continuó hablando mientras caminaba, mencionando la necesidad de un nuevo cinturón para Halima, cuyo vehículo había estado emitiendo un chirrido persistente durante semanas. Él le había advertido previamente, pero nadie le hizo caso hasta que el problema se agravó. A mitad de la frase, la mirada de Robert se levantó y sus palabras se apagaron mientras sus ojos se fijaban en el rostro de Jamal. Sin decir una palabra, dejó caer el trapo y preguntó en un tono sereno pero sutilmente amenazador: ¿Quién es el responsable? La tensión en su voz era palpable. Jamal permaneció en silencio por un momento, con los brazos relajados a los costados y su postura no transmitía tranquilidad sino cansancio. Robert dio un paso adelante y preguntó: Jamal, ¿quién te puso las manos encima? La respuesta de Jamal fue moderada cuando finalmente surgió. Griffin, Guyat, Chad, pronunció. La mandíbula de Robert se apretó visiblemente. Te rastrearon hasta aquí. Jamal asintió lentamente. Esperé hasta llegar al patio. Los escuché justo antes de abrir la puerta. Me habían estado observando, apostando por el aspecto de la casa, expresando curiosidad por ver dónde resido. Robert redirigió su mirada más allá de Jamal, hacia la entrada trasera. Entraron por la puerta. Jamal negó con la cabeza. No, los enfrenté afuera. Les ordené que se fueran, pero instigaron una confrontación. Me mantuve firme, hizo una pausa, y luego me asaltaron. Un cambio sutil apareció en el rostro de su padre, similar a una cortina que se abre. Todos convergieron en ti. Jamal exhaló bruscamente por la nariz. Me tenían inmovilizado. Estaba vacilante, incapaz de defenderme. Robert asintió una vez. Sus manos permanecieron inmóviles, pero sus ojos estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro, evaluando las heridas de Jamal, escaneando el pasillo y luego regresando a su hijo, como si estuviera realizando cálculos mentales sin pronunciar una palabra. ¿Qué detuvo su avance? Preguntó por fin. Jamal miró a Diesel, que ocupaba su lugar habitual junto al sofá, vigilante y obsesionado con la puerta principal, como si todavía estuviera atrincherado en los acontecimientos recientes. Grité, reveló Jamal, haciéndole una señal. Rompió la barrera. Robert dirigió su mirada hacia el perro. ¿Le causó algún daño? No, respondió Jamal. Golpeó a Griffin con fuerza, alejándolo de mí. Enfrentó a Chad, casi se abalanzó sobre él, pero se abstuvo de herirlos. Simplemente les infundió un miedo intenso. Robert escudriñó a Diesel durante un largo momento antes de volver a centrar su atención en Jamal. Ese perro te rescató, afirmó Jamal. Se habrían quedado allí si no fuera por él. Su padre dio un paso atrás, se sentó en el borde del reposabrazos y se pasó una mano por la cara con cansancio. El silencio que envolvía la habitación no era sereno. Tenía un peso significativo, del tipo que estimulaba las decisiones, independientemente de su articulación. Volverán, comentó Jamal, en tono apagado. Tal vez con refuerzos, equipos de vigilancia o mentiras. Si involucramos a las autoridades ahora, lo único que verán será un formidable perro negro y 3 jóvenes caucásicos que cuentan su terrible experiencia, concluyó, con la voz entrecortada. Robert no discutió.
Se había criado en esta ciudad, plenamente consciente del curso predecible de la narración. Al observar a su hijo, ya no percibió a un simple niño, sino más bien a un individuo que había luchado contra el silencio, evadido la confrontación e intentado pasar por alto el problema. Sin embargo, ahora que el problema lo había perseguido hasta casa, todas las tácticas de evasión se habían disipado. «Únase a mí», instruyó Robert. Jamal lo siguió mientras atravesaban el pasillo, atravesaron la cocina y llegaron al garaje. La luz del techo cobró vida e iluminó una serie de herramientas cuidadosamente dispuestas a lo largo de la pared. Suspendida de un resistente soporte metálico en el techo, una pesada bolsa se balanceaba suavemente, sin que la acumulación de polvo comprometiera su robustez. En un rincón había una estera enrollada y un par de guantes desgastados. Sin decir palabra, Robert se acercó, se desabrochó los guantes y se los tendió a Jamal. Contemplando los guantes por un momento, Jamal finalmente los aceptó. Su padre retrocedió, se cruzó de brazos y observó en silencio cómo Jamal se aseguraba los guantes. En su intento inicial de golpear la bolsa, Jamal falló. Sus nudillos rozaron la superficie, su muñeca se dobló torpemente y la repercusión resonó en su brazo como una señal de advertencia. Inicialmente en silencio, Robert luego intervino, guiando suavemente la postura de Jamal, ajustando su postura y señalando hacia el suelo con un solo dedo. Sin inmutarse, Jamal se realineó y lanzó otro ataque, pero la ejecución siguió siendo defectuosa. Persistentemente, repitió el movimiento, luchando contra los brazos doloridos después de 10 minutos, y su transpiración hizo que su camisa se adhiriera incómodamente a su espalda. Después de 20 minutos, cada respiración parecía constreñida, como filtrada a través de cemento. A medida que transcurrió la hora, la fatiga se hizo evidente, pero Jamal perseveró, impulsado por el estímulo taciturno de su padre. Aunque Robert se abstuvo de elogiar verbalmente, Jamal recibió un sutil gesto de aprobación cuando finalmente ejecutó un golpe exitoso. «Bien hecho», reconoció Robert, lo que provocó que Jamal involucrara su otra mano en la rutina nocturna. Esa era la misma rutina, la escuela, luego casa, seguido por el garaje. No había televisión que lo distrajera, solo sudor, aliento, moretones y concentración. Su cuerpo palpitaba en zonas que no conocía. Al segundo día, sentía una carga en los brazos y las costillas seguían palpitando de dolor cada vez que se movía con demasiada fuerza. Sin embargo, todo pasó a una sensación diferente, más clara que nunca. Por primera vez en semanas, el clamor del mundo exterior no penetró en su atención. La gente observaba, susurraba y se marchaba, mientras que aquí cada huelga tenía un propósito. Las instrucciones de su padre siguieron siendo sencillas: mantener la barbilla baja, evitar inclinarse excesivamente hacia adelante, obtener fuerza del suelo, no de los hombros, mantener movimientos controlados y recordar respirar. Inicialmente, los guantes estaban usados y eran de gran tamaño, pero gradualmente, su peso se volvió reconfortantemente familiar. Durante todo el proceso, Diesel observó en silencio desde su posición habitual junto al banco de trabajo, tirado sobre el fresco suelo de cemento. Permaneció inmóvil, fijando su mirada en Jamal, como si comprendiera los acontecimientos que se desarrollaban. En la escuela, las cosas no volvieron a su estado anterior. No hubo una escalada inmediata, pero se había producido un cambio. Jamal lo sintió en los pasillos y lo percibió en las miradas escrutadoras de sus compañeros. Ya no eran simplemente arrogantes, ahora había un toque calculador en sus miradas. Ya no lo ridiculizaron abiertamente, ni empujaron sus libros ni lo metieron en los casilleros. Sin embargo, tampoco desaparecieron. Los ojos de Griffin se encontraban con los suyos sin excepción todos los días en la cafetería, sin pronunciar una palabra, solo observando en silencio desde la distancia, como si intentara desentrañar algo. Algo parecía mal, como si anticipara una señal. Wyatt y Chad también se habían vuelto más moderados, pero permanecían cerca, rodeándolos continuamente. A pesar de esto, Jamal permaneció imperturbable, esta vez decidido. Caminó con dignidad, siguiendo su camino habitual a casa, ocupando su lugar habitual en clase. Sin buscar la confrontación, tampoco se ocultó. En cambio, les dejó claro que notó su presencia y, lo que es más importante, que se negó a desviar la mirada. Al final de la semana, los rumores habían comenzado a circular. Alguien afirmó haber presenciado el altercado, o un fragmento del mismo. Otro supuestamente escuchó los ladridos del perro y vio al trío de niños huyendo. Nadie declaró explícitamente a Jamal como vencedor, pero la historia cobró impulso.
Los susurros serpenteaban por los pasillos como volutas de humo bajo una entrada sellada. Oídos ansiosos se inclinaron para captar fragmentos de la historia, embelleciéndolos con toques personales, distorsionando la verdad antes de transmitirla una vez más. La mayoría de los profesores se mostraron reticentes al respecto. Algunos lanzaron miradas prolongadas en dirección a Jamal, pero nadie lo destacó ni preguntó más. Durante la clase de gimnasia, Jamal escuchó a un compañero murmurar que Griffin fue expulsado como un cobarde, mientras que otro comentó: «Ese canino casi mutila la extremidad de alguien». Jamal se abstuvo de corregirlos, reteniendo sus palabras, porque comprendió que, independientemente de sus percepciones, la realidad era más grave. No por las acciones de Diesel, sino por lo que los chicos estaban tramando a continuación. Griffin no era alguien que dejara pasar las cosas. La perspectiva de humillación le molestaba y la idea de parecer débil le repugnaba. Jamal le confió a su padre el siniestro silencio y la postura anticipatoria de los niños. Su padre, con mandíbula de acero, reconoció la situación, sin dar garantías huecas. Durante su evaluación estratégica, expresó que el equipo inicialmente creyó que tenía la ventaja, pero esa estrategia fracasó. Ahora, su valoración es que es precisamente entonces cuando suponen la mayor amenaza. Jamal intensificó su entrenamiento esa noche, golpeando el saco de boxeo con mayor fuerza, no por ira, sino con una concentración inquebrantable. Perfeccionó sus maniobras defensivas, evadiendo suavemente golpes fantasmas y reajustando rápidamente su equilibrio. Su sincronización mejoró, sus golpes se volvieron más precisos y su respiración se mantuvo estable. Sin embargo, el persistente malestar persistió, persistiendo en sus costillas y en el peso de la anticipación. Diesel, el perro, comenzó a dormir más cerca de la entrada, un gesto silencioso y tácito que Jamal entendió. En el garaje, bañado por el suave zumbido de la luz del techo, Jamal se quitó los guantes y los colocó suavemente sobre el banco. Tenía los nudillos sensibles, callosos en algunos puntos, y los músculos de sus brazos se sentían tensos, estirados al límite por el intenso entrenamiento. El agotamiento físico lo envolvió, pero la claridad mental se le escapaba. El peso del peligro inminente seguía presionando detrás de sus ojos, intensificándose cada día que pasaba. Diesel yacía serenamente en el suelo, en sintonía y alerta, encarnando una sensación de tranquilidad y disposición. El ambiente familiar del garaje los envolvió en una rutina de transpiración, respiración y silencio. Sin embargo, esta noche marcó una desviación de la norma. ¿Y si involucran a las autoridades? Jamal murmuró, rompiendo el silencio, con la mirada fija hacia abajo. Robert se giró desde una pared distante, donde había estado ajustando un saco de arena que sostenía el pesado saco de boxeo. Sin preguntar sobre la críptica pregunta de Jamal, Robert simplemente esperó más detalles. «Están al tanto de mi residencia», reveló Jamal. «No están dispuestos a abandonar la persecución». Sus expresiones, tras el encuentro con Diesel, delataban miedo, pero no eran de una magnitud suficiente para disuadirlos. Si la victoria se les escapa, no desistirán. En la calle se emplearán tácticas alternativas. Robert avanzó, con los brazos cruzados y la mirada entrecerrada pero paciente. «¿Pueden afirmar?», intervino. Jamal dio más detalles, alegando que los repelía, sugiriendo que incluso mordió a uno a pesar de la posibilidad de sus falsedades. Si esta información errónea llega a las autoridades, no investigarán, actuarán con decisión, coincidió Robert con un gesto deliberado. Intentarán apoderarse de él, impartió Jamal, con la voz ahora temblorosa. No sé cómo responder si ese escenario se desarrolla. Su padre reflexionó en silencio por un momento, luego se acercó, se apoyó en el banco junto a su hijo y observó a Diesel, quien desde entonces había apoyado su cabeza sobre sus patas delanteras. «Estuve ausente esa noche», confesó finalmente Robert. «Permaneceré atormentado por mi ausencia». Jamal lo miró pero permaneció en silencio. «Sin embargo, confío en ti», continuó su padre. «Confío en ese perro. Si usted afirma que ellos instigaron la confrontación, que Diesel se abstuvo de agredir hasta que fue provocado, que se abstuvo de morder, entonces esa es la veracidad que acepto sin confirmación visual». Jamal tragó saliva, con los puños cerrados. Si intentan distorsionar la verdad, insinuando que Diesel representa un riesgo social simplemente por intimidar a esos chicos, el tono de Robert bajó. Decidido, dejaré las cosas claras porque me niego a permitirles empañar su reputación o la de Diesel como delincuentes, especialmente cuando ambos comprendemos la realidad.
¿Pero qué pasa si llegan durante tu ausencia?, preguntó Jamal. Las palabras se derramaron rápidamente, como si no hubiera tenido la intención de pronunciarlas, pero ya no pudiera contenerlas. ¿Qué pasa si soy solo yo otra vez? Aparecen con una camioneta o algún personal de control de animales, y me quedo allí sin nadie más que Diesel. ¿Qué se supone que debo hacer? Robert permaneció imperturbable. Simplemente avanzó y puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo. No vendrán cuando yo esté ausente, aseguró. De ahora en adelante, estaré presente todas las tardes, todas las noches. Si ellos están observando, yo también estaré observando. Me aseguraré de que perciban mi presencia. La voz de Jamal se redujo a un simple susurro. ¿Y si son indiferentes? El control de su padre se mantuvo firme. Entonces tendrán que enfrentarse a mí primero. Las palabras no fueron bulliciosas, no eran una fachada. Sin embargo, Jamal sintió que se asentaban en su pecho como una piedra pesada. Mirando a Diesel, quien permanecía sereno, tranquilo y observador, reflexionó. Sigo reflexionando sobre esa noche. No pude disuadirlos, no importa cuán ruidosamente hablé o cuán enérgicamente me esforcé. Fueron implacables. Él fue el único individuo que emergió. El tono de su padre se suavizó. A eso se parece la lealtad. Ese canino comprendió, esperó y se abstuvo de reaccionar impulsivamente. Mostró moderación, se abstuvo de infligir daño. En cambio, infundió miedo. Tal autocontrol supera el que poseen la mayoría de los individuos. Jamal asintió pensativamente. Yo solo. Comenzó, pero vaciló. Sus palabras se fueron apagando. No había necesidad de articular más. Robert lo miró fijamente a los ojos. Esta carga no es tuya para soportarla solo, hijo. La has cargado durante demasiado tiempo. Ahora, la soportaremos juntos. Más allá, la noche se había vuelto más oscura. Una brisa suave y fresca rozaba el costado de la casa, contrastando con el peso que persistía dentro del garaje. La edad no había cambiado a Jamal, mientras respiraba profundamente, parándose un poco más alto. Muy bien, articuló. Robert le dio un último apretón en el hombro antes de retirarse. Estaremos preparados para lo que venga. Con eso, apagaron la luz y entraron al interior, dejando que Diesel ascendiera y lo siguiera de cerca, sin desviarse nunca más de una distancia de un suspiro. El sol descendió bajo los tejados mientras Jamal avanzaba hacia su casa. El cielo estaba bañado por tonos dorados menguantes y suaves vetas grises. Su calle se alzaba delante, la estrecha curva que serpenteaba más allá de la valla metálica y el césped irregular, un proyecto anual que él y su padre se esforzaban por arreglar cada primavera. Casi podía discernir el brillo de la luz del porche y casi percibir a Diesel paseando detrás de la puerta, como era su ritual nocturno. La tensión en sus hombros comenzó a disminuir, no debido a una sensación de seguridad, sino porque el silencio había persistido demasiado tiempo. Días sin empujones, miradas o bromas maliciosas murmuradas en voz baja en clase. Ni Griffin, ni Wyatt, ni Chad. No era tranquilidad, fue resistencia, siempre fugaz. Sujetó con más fuerza la correa de su mochila mientras se desviaba de la acera para atravesar la breve pendiente de grava justo antes de llegar a su morada. Quedaban aproximadamente 30 pasos cuando un clamor repentino rompió la quietud. Pasos rápidos sobre la grava, acercándose rápidamente. Giró tardíamente cuando un puño conectó con un lado de su mandíbula, torciendo su mundo. Su bolso se le escapó de las manos mientras se tambaleaba, logrando estabilizarse y tomar represalias rápidamente, arqueando el brazo. Chocó con fuerza contra las costillas de alguien. El puño de Wyatt conectó con el impacto, causando que el joven se tambaleara con un gruñido. El corazón de Jamal se aceleró, no por miedo, sino por una sensación ahora más intensa, algo ardiente y creciente. Los chicos corrieron hacia él una vez más, con Griffin liderando la carga, Chad flanqueando a un lado y Wyatt maniobrando para dar la vuelta. Esta vez, Jamal se mantuvo firme, plantó firmemente sus pies y esquivó hábilmente el golpe entrante. El golpe de Griffin se desvió, permitiendo a Jamal deslizarse por debajo y lanzar un sólido gancho de izquierda directo a la barbilla de Griffin. El impacto resonó sordo pero resonante, causando que la cabeza de Griffin cayera hacia atrás mientras tropezaba un par de pasos. ¿Quieres un pedazo de mí? Jamal gruñó, con la respiración entrecortada. Entonces ven y reclámalo. Wyatt lo agarró del hombro por detrás, pero Jamal rápidamente se soltó y rápidamente respondió con un codazo que rozó la mejilla de Wyatt, enviándolo al suelo.
Chad se abalanzó a continuación, con los brazos extendidos, pero Jamal rápidamente cayó, clavando su hombro en el abdomen de Chad y estrellándolo con fuerza contra la cerca. La estructura vibró con el impacto. Chad gimió y se desplomó, jadeando por respirar. Griffin, sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y cargó hacia Jamal, dándole un rodillazo en las costillas de Jamal. El dolor punzante le atravesó el costado como un rayo, haciendo que Jamal se doblara y jadeara. En ese momento vulnerable, Wyatt rápidamente se reincorporó a la refriega y el trío descendió sobre él al unísono. Un puño conectó con la parte posterior de su cabeza, un pie le dio un fuerte golpe en la parte posterior de su pierna y Jamal cayó al suelo. El impacto lo envió a estrellarse contra la grava con las manos raspando la superficie rugosa, con las rodillas en carne viva y sangrando. Patearon y maldijeron, con Griffin saltando encima de él, sus puños moviéndose salvajemente en un intento de encontrar una abertura a través de las defensas de Jamal. Incluso mientras yacía ensangrentado y sin aliento en el suelo, Jamal continuó luchando con una resolución inquebrantable. En medio de la pelea, maniobró rápidamente, agarrando la muñeca de Griffin y girándola con fuerza hacia un lado. Griffin dejó escapar un grito, intentando alejarse, pero Jamal rápidamente lo pateó. Mientras luchaba por levantarse, Wyatt se abalanzó sobre él una vez más, enviándolos a ambos a estrellarse contra el terreno accidentado. A pesar de que el codo de Jamal chocó con la mandíbula de Wyatt, el impulso persistió, dejándolo superado en número mientras el ataque se intensificaba. Los golpes llovieron cada vez con mayor velocidad, carentes de precisión pero abrumadores en número. Un golpe le abrió un corte justo encima del ojo, seguido de un golpe en el hombro, lo que le hizo retroceder al suelo. Sus brazos lo rodearon instintivamente, no en señal de sumisión, sino en un intento por sobrevivir. En medio del caos, sus risas resonaron, un sonido cruel y entrecortado que indicaba su creencia en una victoria inminente. Griffin se cernía sobre él, una máscara de sudor y malicia contorsionando sus rasgos. «Tuviste suerte la última vez», se burló, «pero no hoy. No hay aliados ni protectores, solo tú». Jamal, escupiendo sangre a un lado, entrecerró los ojos por el dolor. «La suerte es irrelevante», murmuró, «solo necesito un poco más de tiempo». El golpe de represalia de Griffin aterrizó con fuerza. Un destello cegador de color blanco envolvió momentáneamente la visión de Jamal. Aunque desorientado, distinguió el sonido de unos pasos que se acercaban al otro extremo de la calle, pesados y rápidos. A pesar del zumbido en su cabeza, el cambio de enfoque de sus adversarios indicaba que su atención estaba atraída hacia otra parte. Una anticipación palpable llenó el aire cuando algo se acercó. Jamal soportó el dolor punzante en la cabeza, con las manos en carne viva por la suciedad y la sangre, firme en su negativa a ceder. Su respiración era entrecortada y superficial, un testimonio de su inquebrantable determinación de perseverar. Jamal recibió fuertes golpes cada vez que intentaba levantarse. La rodilla de Griffin presionó su costado, mientras Wyatt merodeaba con los puños cerrados, y Chad, sin aliento y con el rostro carmesí, estaba cerca, con los ojos moviéndose entre la calle y la casa. Parecía que Chad estaba empezando a comprender que su plan estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, Jamal persistió, agarrando abruptamente la manga de Griffin, haciéndole perder el equilibrio. Griffin bramó y atacó una vez más, pero Jamal lo evadió, rodó y le dio una rápida patada a la pierna de Griffin, empujándolo ligeramente hacia atrás, dándole a Jamal un momento para recuperar el aliento. En ese breve respiro, Chad murmuró en voz baja, «¿Qué es eso?». Inicialmente desapercibido para los demás, Wyatt finalmente se giró y entrecerró la mirada. «Alguien se acerca». Griffin, medio erguido y preparado para hablar, se quedó helado cuando una voz autoritaria cortó el aire. «¡Hey!». La voz, aguda y urgente, pertenecía a alguien que Jamal conocía muy bien, su padre, Robert Brown. Robert corrió calle abajo, con un brazo moviéndose vigorosamente y el otro elevado, teléfono en mano, registrando la escena que se desarrollaba. Su voz, saturada de ira, resonó por toda la manzana, arrojando no solo palabras, sino nombres. «Los he capturado a todos. Sigan golpeándolo, sigan así. Dejen que el mundo entero sea testigo de sus actos cuando crean que nadie está mirando». Los ojos de Griffin se abrieron alarmados. Wyatt se tambaleó hacia atrás, instando, «¡Huye!». Chad, que ya se dirigía hacia la esquina, gritó, pero fue inútil. Robert, una presencia formidable que avanzaba baja y veloz por la acera,
Parecía una fuerza implacable de la naturaleza. Las patas de Diesel golpeaban rítmicamente, sus orejas hacia atrás, los ojos fijos en el objetivo, exhalando en ráfagas mientras rápidamente cerraba la brecha en apenas unos momentos. «No te atrevas a huir ahora, Robert», gritó. «Mantén las manos en alto. Seamos testigos de tu valentía cuando la lente esté enfocada en ti». Griffin cambió abruptamente de dirección, dirigiéndose hacia el patio, pero Diesel anticipó su movimiento y giró a la izquierda. El cané corso se mantuvo sereno, sin ladrar ni arremeter imprudentemente, pero interceptó a propósito el camino de Griffin en la cerca, obligándolo a girar hacia el otro lado. Chad, absorto en su propia huida, no le prestó atención, mientras Wyatt, dividido entre el miedo y el desconcierto, dudó demasiado. Jamal observó el momento crucial, fue testigo del estado de parálisis de Wyatt, levantándose con un brazo, agarró a Wyatt por el tobillo en su giro, tirando con fuerza, haciéndolo caer al suelo con un gruñido. Wyatt se retorció, intentando alejarse arrastrándose, pero Diesel rápidamente lo alcanzó primero. Sin hacer contacto físico, Diesel se cernía sobre la espalda de Wyatt, jadeando pesadamente, su pecho agitado, emitiendo un gruñido bajo y amenazador apenas contenido. Robert se detuvo junto a Jamal, con la cámara en alto, su voz serena pero firme. «Levántate, hijo», le ordenó. Jamal asintió, apretando los dientes y levantándose del suelo con las extremidades temblorosas. «¿Estás ileso?», preguntó. «Estoy bien», respondió Jamal, aunque su cuerpo protestó de lo contrario. Robert redirigió la cámara hacia Griffin, quien se retiró hacia la esquina, con el cutis agotado y la camisa torcida. «Ustedes tres atacaron una vez más a mi hijo», acusó Griffin. «Lo perseguimos, lo agredimos y ahora lo tenemos todo registrado. Cada rostro, cada golpe». Griffin intentó hablar, articular su defensa, pero las palabras fallaron en sus labios. Robert lo interrumpió bruscamente con un gesto decisivo. «No, has tenido la oportunidad de expresarte. Tus acciones han hablado por ti». La cámara enfocó a Chad, quien parecía congelado al final de la cuadra, dividido entre huir o enfrentar la situación. Sin embargo, el gruñido amenazador de Diesel detuvo su movimiento. «Estás llamando a las autoridades», cuestionó Robert. «Siéntete libre de contar tu historia una vez más, pero esta vez la verdad está de nuestro lado». Jamal, ahora de pie con un brazo protectoramente sobre sus costillas, la sangre goteando por su mejilla, mantuvo una mirada fija. Su intención era asegurarse de que nunca me sintiera seguro caminando a casa, murmuró suavemente. «Ahora las tornas han cambiado». Robert asintió, la cámara capturó cada momento y su voz era firme. «No se trata de venganza», declaró. «Marca el comienzo de la rendición de cuentas». Diesel se mantuvo decidido, observando a Wyatt, reconociendo su renuencia a actuar solo, su falta de voluntad para reconocer el miedo y su ingenuidad al creer que la verdad permanecería oculta. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de suaves púrpuras y azules cada vez más intensos. Las luces del porche cobraron vida una a lo largo de la calle, proyectando sombras alargadas sobre la grava y el pavimento agrietado. Robert finalmente bajó la cámara. «¿Capturaste todo?», Jamal preguntó con voz clara. Su padre afirmó, sus rostros, sus palabras y el enfrentamiento físico. La verdad no se puede negar cuando el mundo da testimonio. La expresión de Robert era estoica, su mirada se movía entre el trío ahora confinado en medio de la calle, con Diesel rodeándolos como un centinela silencioso. «No te vas», afirmó. «Otros deben escuchar este relato». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Robert Brown sacó rápidamente su teléfono celular de su bolsillo y activó la función de altavoz, marcando el 911. Después de una breve pausa, una voz al otro lado de la línea respondió, preguntando sobre la naturaleza de la emergencia. «Mi nombre es Robert Brown. Actualmente estoy en presencia de 3 personas que acaban de agredir a mi hijo fuera de nuestra residencia. Disponemos de pruebas en vídeo de todo el altercado y parece que uno de ellos puede necesitar atención médica. Las personas están bajo control sin recurrir a la violencia. Solicito urgentemente el envío de agentes del orden», explicó Robert con calma. Después de un momento de silencio que pareció prolongarse demasiado, la voz en la línea aseguró, «Estamos enviando una unidad a su ubicación de inmediato, señor. Por favor permanezca en la línea». Jamal, de pie junto a su padre con los brazos fuertemente cruzados sobre sus palpitantes costillas, fijó su mirada en Griffin,
quien se había despojado de su anterior aire de hostilidad y ahora permanecía en silencio. Wyatt se movía inquieto, murmurando en voz baja: «No puedes atacarnos con un perro. Ni siquiera te puso un dedo encima». Robert replicó con compostura: «No lo ha hecho ni lo hará a menos que alguno de ustedes intente huir. Veamos cómo los guían los instintos». Diesel, parado inmóvil cerca, exudaba una sensación de expectación vigilante que mantuvo a los tres chicos quietos en su lugar. Griffin luchó por articular una defensa y afirmó: «No lo provocamos. Probablemente fue obra suya». Robert levantó su teléfono y un desafío silencioso acompañó su acción. «¿Estás seguro de que quieres afirmar eso en acta?». Griffin guardó silencio una vez más cuando la voz del despachador crujió a través del altavoz, anunciando: «Una unidad está en camino con un tiempo estimado de llegada de 2 minutos. Por favor, mantenga su presencia en la escena y asegúrese de que los sospechosos no se fuguen». La sonrisa de Robert tenía un borde helado cuando declaró: «No tiene ninguna posibilidad de eludirnos». Los vecinos miraron con cautela desde detrás de las cortinas y algunos se aventuraron a salir a sus porches con sus teléfonos en las manos. Una tensión palpable impregnaba la calle antes tranquila. Lleno de la sensación de una presencia cambiante, Jamal la sintió no solo en su físico sino en la atmósfera misma. La marea había cambiado sin lugar a dudas. Se volvió hacia su padre y habló en tono apagado: «Ahora están asustados». Robert respondió con un solitario movimiento de cabeza: «Deberían serlo». La repentina aparición de luces intermitentes, inicialmente rojas y azules, que reflejaban las casas, señaló la llegada de un coche patrulla que maniobraba para doblar la esquina. Cuando el vehículo se detuvo, salieron 2 agentes con las manos apoyadas en los cinturones y mirando rápidamente. Uno de ellos preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». Robert levantó su teléfono y afirmó: «Tengo un vídeo que captura a mi hijo siendo agredido por 3 personas allí mismo en su dispositivo». El oficial miró a los niños, luego a Diesel y preguntó: «¿Está involucrado el perro?». Robert aclaró: «No los mordió ni les hizo daño. Está entrenado y simplemente actuó como lo haría cualquier tutor protector, interponiéndose entre un niño y un peligro percibido». Hubo una comunicación silenciosa entre los oficiales antes de que se acercaran cautelosamente a los niños, instruyendo, manos visibles en todo momento. Jamal observó, respirando tranquilamente, mientras los interrogaban, los examinaban en busca de lesiones y les ordenaban que se sentaran en la acera. Al entregarle el teléfono al otro oficial, su padre especificó: «Imágenes completas, sonido claro que captura rostros, puños y nombres. Descubrirás quiénes son los instigadores». El oficial reconoció: «Está planeando presentar cargos». Robert miró a Jamal, quien asintió con decisión. «Sí», afirmó Robert, «lo haremos». Los chicos permanecieron en silencio, incapaces de objetar, y por primera vez en semanas, Jamal experimentó una sensación más profunda que el alivio. Sintió una apariencia de control. La casa volvió al silencio, las luces intermitentes se alejaron de la calle, los agentes se marcharon y los 3 quedaron en silencio. Los chicos fueron escoltados inicialmente al coche patrulla y luego a la estación, no esposados, pero sí en un silencio significativo que lo decía todo. Jamal estaba junto al fregadero de la cocina, con las manos ahora apoyadas en el borde de la encimera. Su camisa tenía manchas de polvo y sangre, sus hombros estaban tensos, pero su mirada permanecía clara. Robert se apoyó contra la pared adyacente, sosteniendo su teléfono, habiendo guardado la grabación en varios lugares, una copia de seguridad en un disco privado, otra enviada por correo electrónico a él mismo y una tercera enviada a un abogado amigo de sus años de secundaria. Desde la partida de los oficiales, ninguno de los 2 había intercambiado muchas palabras. Diesel yacía en la alfombra cerca de la puerta, sus orejas se movían ocasionalmente y su respiración era constante. Fue Robert quien finalmente rompió el prolongado silencio. «Hoy te desempeñaste admirablemente», murmuró suavemente. «Te mantuviste firme». Jamal asintió una vez, con la mandíbula apretada. No pretendía triunfar, simplemente me negaba a ceder. Robert cruzó la habitación y colocó su teléfono sobre la mesa. Miró a su hijo por un momento prolongado antes de sacar una silla y sentarse, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Estaba ansioso», confesó. «Pensé en llamar a la policía. Lo contemplé todo el tiempo mientras corría. Consideré intervenir yo mismo, traerte adentro y dejarlo pasar». Jamal se volvió ligeramente para mirarlo. «¿Por qué no lo hiciste?». Robert exhaló profundamente. «Porque lo intentamos».
Nos quedamos en silencio, evitamos la confrontación, lo dejamos pasar. Pero cuando te seguían, cuando te empujaban, cuando se burlaban de ti en tu cara, y eso persistía, simplemente seguían viniendo. Tras deliberar, razoné que no iniciar el contacto en este momento podría llevar a más confrontaciones, potencialmente agravando la situación. Jamal se reclinó contra la encimera, con los brazos cruzados protectoramente sobre el pecho, mostrando una sensación de aprensión. La perspectiva de una narrativa distorsionada, culpando a Diesel por el presunto ataque, me perseguía. Temía que manipularan la historia para incriminarme a mí en lugar de a ellos mismos. Robert estuvo de acuerdo con un gesto solemne. Compartía su preocupación. El silencio que siguió entre ellos no fue frígido sino más bien cauteloso, como si ambos estuvieran anticipando una tormenta inminente en el horizonte. Robert, sin embargo, se enderezó y afirmó: esta vez, no eludirán la responsabilidad. Poseemos las imágenes que capturan su voz inalterada y sus acciones violentas con rostros claros. Pueden intentar engañar, pero no resistirá el escrutinio. La mirada de Jamal se detuvo en el teléfono que descansaba sobre la mesa. Sus padres no se dejarán disuadir, comentó. Los labios de Robert se apretaron formando una fina línea. De hecho, no lo harán. El tipo de individuos que fomentan tal comportamiento no buscan penitencia ni aclaraciones. Cierran filas, contratan representación legal y comienzan discusiones sobre difamación y la defensa de «los niños serán niños». Vendrán tras nosotros, pronunció Jamal en voz baja. Robert asintió y asintió. Probablemente ya se estén movilizando. La vacilación del oficial al ver sus nombres revela la aversión de sus familias a ser contradichas. Jamal se apartó del mostrador y se sentó frente a su padre. «¿Cuál es nuestro curso de acción?», preguntó. La respuesta de Robert fue decidida. Nos dotamos de documentación meticulosa, conservamos todas las pruebas, nos abstenemos de interacciones solitarias y defendemos la verdad a pesar de cualquier oposición. Jamal apoyó los codos sobre la mesa, listo para afrontar lo que se le presentara. Robert reflexionó sobre las posibles acciones de la escuela. «¿Anticipa que la escuela los apoyará?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Creo que la escuela optará por mantener el silencio», añadió. «Probablemente evaluarán el volumen de la situación. Si permanece contenida, pueden intentar ocultarla. Sin embargo, si se intensifica, rápidamente buscarán protegerse», contempló Jamal. Su mirada se desvió hacia el pasillo donde su mochila rota aún descansaba en el suelo. «Deseo que el público sea testigo de ello», expresó Jamal. «Lo harán», le aseguró Robert, «pero bajo nuestros términos. No permitiremos que se distorsione mediante rumores o vídeos manipulados. Cuando articulemos nuestro relato, lo haremos con claridad, serenidad y compostura». Si llaman a la puerta, Robert miró fijamente a Jamal, «continuaremos grabando, tal como lo hicimos esta noche. Si deciden participar, deben hacerlo de forma transparente». Jamal asintió pensativamente. Comprendió que la terrible experiencia estaba lejos de terminar. Es posible que los niños hayan sido expulsados temporalmente, pero regresarían de una manera diferente, no con altercados físicos en las calles, sino con procedimientos legales, acusaciones y un posible escrutinio mediático. Esta vez, reflexionó Jamal, no lo enfrentaré solo. Miró sus nudillos raspados y luego a Diesel, quien permaneció inmóvil desde que se fue la policía, la mirada del perro encontrándose con la suya con paciencia inquebrantable. «¿Crees que intentarán implicarlo?», Jamal preguntó sobre la participación de Diesel. La expresión de Robert se endureció. «Podrían intentarlo, pero tenemos testigos y pruebas. Ese perro no hizo daño a nadie, simplemente garantizó tu seguridad», aseguró Robert a Jamal. Jamal comprendió. La seguridad ya no era la única preocupación, la preparación era imperativa. Habían establecido su postura y ahora necesitaban mantenerse firmes. Ahora, independientemente de lo que les deparara el futuro, lo afrontarían unidos. La correspondencia llegó 3 días después, meticulosamente doblada y entregada personalmente por una figura uniformada del control de animales, no por la policía. Una expresión rígida e inescrutable adornó el rostro del hombre cuando se lo pasó. Robert dudó en revelar su contenido de inmediato. De pie en el porche, observó el camión que partía con el emblema del condado adornando su puerta antes de retirarse al interior, asegurando la entrada detrás de él. Jamal ocupó un asiento en la mesa de la cocina, con un plato de pasta recalentada delante de él. Sin embargo,
Discernió la naturaleza de la misiva sin mirarla, discernible a través de la tensa mandíbula de su padre y la manera en que la agarró como si emitiera un calor abrasador. Robert se sentó, rompió con cautela el sello y examinó su contenido. La anticipación pesaba mucho mientras Jamal esperaba la respuesta de Robert. Cuando Robert finalmente habló, sus palabras resonaron en un tono sombrío y reseco. Han iniciado un procedimiento para una investigación sobre animales peligrosos, solicitando una audiencia formal, testimonios de testigos y evidencia fotográfica. Están solicitando la evaluación de Diesel, reveló Robert. Jamal se inclinó hacia adelante, con el abdomen contraído por la ansiedad. ¿Qué implica eso?, preguntó. Robert lo miró fijamente a los ojos. Esto implica que están abogando porque se lo clasifique como una amenaza pública. Si tienen éxito, buscarán la eutanasia, aclaró Robert. Jamal absorbió la gravedad de la situación en silencio. Cada palabra aterrizaba pesadamente dentro de él, agobiándolo aún más. Ni siquiera les hizo daño, intervino finalmente Jamal, con la voz teñida de fragilidad. Ellos lo saben, respondió Robert. No se trata de sus acciones, sino de la narrativa que pueden construir. La habitación pareció encogerse y la atmósfera se volvió más densa. Diesel, estacionado cerca de la entrada, extendió su cuello, sintiendo el cambio de tensión. Sus ojos se movían con calma pero atentamente entre ellos. Están asustados, comentó Jamal. No del canino, sino del contenido mostrado en el vídeo. Quieren que se borre la narrativa, se borre la memoria. Robert dobló el documento y lo colocó sobre la mesa, como si se resistiera a prolongar el contacto. El nombre del padre de Griffin figura en la lista, señaló, junto con Wyatt y Chavs. Han reclutado a un representante legal de Jacksonville, un especialista en defensa de responsabilidad. Su intención no es únicamente la victoria. Su objetivo es oscurecer todo el asunto bajo capas de papeleo e incertidumbre. Las manos de Jamal se apretaron alrededor del borde de la mesa. Buscan su destitución, declaró, como una forma de penalizarnos. Robert estuvo de acuerdo. Abogan por la eutanasia del perro para transmitir el mensaje de que no tenemos derecho a defendernos. Jamal miró fijamente a Diesel, contemplando cómo el canino había traspasado sin miedo la valla, se había abstenido de agredir y lo había protegido firmemente de cualquier daño. Semejante lealtad, instintiva e inquebrantable, no se podía enseñar, fue genuino. Sin embargo, ahora lo etiquetaron como una amenaza. ¿Cuál es nuestro curso de acción?, Jamal preguntó. Robert se levantó y sacó una carpeta gruesa del cajón junto al frigorífico llena de documentos impresos, capturas de pantalla, declaraciones juradas, marcas de tiempo y testimonios. Presentamos la verdad, afirmó, ya sea por escrito, en los tribunales, donde quiera que exijan escucharla. Haciendo una pausa, fijó una mirada resuelta en Jamal. Y si se niegan a reconocerlo, nos aseguramos de que nuestras voces resuenen demasiado fuerte como para ser ignoradas. Jamal asintió pensativamente. El vídeo ya fue presenciado, reveló. Aunque me abstuve de compartirlo, alguien más lo hizo anoche. Tiene. En todas partes, todas las miradas estaban fijas en Robert. Su expresión permaneció imperturbable. Pronto intentarían acelerar el proceso de cambiar la situación. Píntate a ti como un joven rebelde. Píntame a mí como un padre severo que ha entrenado a su perro para atacar, comentó Jamal. Que lo intenten, continuó. No tenemos secretos que ocultar. Robert volvió sobre sus pasos hasta la mesa y apoyó suavemente su mano sobre el documento. Tengo la intención de presentar una réplica mañana, declaró. Presentaremos nuestras propias pruebas a través de vídeos de testimonios y buscaremos una evaluación imparcial. Si observamos pasivamente, ellos dictarán el ritmo. El tono de Jamal era apagado. Su objetivo no es la justicia, anhelan el regreso del silencio, coincidió. Robert asintió con la cabeza. Pronto se darán cuenta de que ese silencio ya no está a la venta. Esa noche, Jamal se sentó en el porche trasero, con Diesel acurrucado a su lado. La atmósfera era fresca, saturada del olor a hierba húmeda. Sus dedos trazaron un camino tranquilizador a lo largo de la columna vertebral del perro, notando el ritmo constante de cada respiración, el calor debajo del pelaje y la serenidad inquebrantable en medio de la agitación. «Te temen», murmuró suavemente. «Eso significa que has tomado el camino recto». Diesel se acercó, buscando consuelo. Jamal miró hacia el rincón distante del patio donde había estallado el altercado, el punto de inflexión.
Contrariamente a sus expectativas, la ira se le escapó. El cansancio y la frustración persistían, pero sobre todo había una sensación de claridad. Se habían trazado los límites y ahora la oposición estaba respondiendo, no con la fuerza física sino con maniobras legales, amenazas y vestimenta costosa. Sin embargo, todo surgió del mismo miedo, del mismo deseo de usurpar. Alejándose porque no pudieron lograrlo. Pero esta vez, él no estaba solo y ellos no se retiraban. El aporte inicial llegó antes del amanecer, $25. Sin identificador, solo una nota para el canino, para su hijo, para la verdad. Cuando Jamal despertó y accedió al enlace que el primo de Robert había ayudado a establecer la noche anterior, había más de 100 identidades, algunas ofreciendo sumas modestas, otras más sustanciales, $50, $75, una por $200, con un mensaje que simplemente decía, sigue luchando. Observó las cifras durante un periodo prolongado, navegando a través de nombres de usuario que no conocía, ciudades que nunca había visitado, mensajes de personas que nunca había conocido pero que habían presenciado el vídeo, personas que habían escuchado la narración en fragmentos u observado cómo transcurría segundo a segundo en imágenes granuladas del teléfono, pero aún así decidieron apoyarlo. Cuando entró a la cocina, Robert ya tenía la página web mostrada en su computadora portátil. 1500 durante la noche, anunció, otros 500 justo esta mañana. Los mensajes continúan llegando cada pocos minutos. Jamal se sentó lentamente. Ellos realmente lo percibieron, murmuró. No solo lo presenciaron. Robert respondió, ellos lo creyeron y eso supera mis expectativas de ayuda de extraños. Diesel entró en la habitación, con la cabeza gacha y las orejas tranquilas. Jamal extendió su mano y acarició detrás de una oreja, y el perro se inclinó hacia el gesto sin dudarlo. Robert ajustó ligeramente la computadora portátil, revelando la avalancha de mensajes en la pantalla. La gente está indignada, no solo por lo que te ocurrió, sino también por el intento de penalizarte por detenerlo, declaró Robert. Jamal procedió a leer algunos mensajes en voz alta. Este perro es un héroe, compartió, por eso la gente documenta todo. Al participar en una feroz batalla contra todos ellos, ciertos individuos llevaban marcas de verificación azules al lado de sus nombres. Entre ellos se encontraban algunos educadores, y un veterinario local se ofreció generosamente a realizar una evaluación de comportamiento gratuita. Un abogado de Tallahassee se adelantó para ayudar en la preparación de la documentación de respuesta necesaria. Envié el conjunto inicial esta mañana, afirmó Robert, que contiene una declaración formal contrarrestando la petición de animales peligrosos. Este escrito incluyó filmaciones completas y 3 testimonios avalados por vecinos que presenciaron el altercado y la solicitud de peritaje. Jamal reconoció con un lento movimiento de cabeza. ¿Crees que es suficiente? Pronto lo sabremos, respondió Robert, pero ya no estamos esperando de brazos cruzados. Esa fase ha concluido. Esa noche, la escuela intentó emitir un comunicado. Se difundió un comunicado de prensa en su sitio web, compuesto por 3 párrafos que expresaban vagas preocupaciones sobre la violencia, un compromiso de investigar y una afirmación de colaboración con todas las partes involucradas. Sin embargo, no logró resonar como se esperaba. Al mediodía del día siguiente, la sección de comentarios estaba desactivada. Demasiadas personas ya habían visto las imágenes. No buscaban imparcialidad, sino nombres y respuestas, negándose a permitir que la narrativa se disipara. A medida que se acercaba la audiencia del condado, 2 días después, la sala del tribunal estaba llena de asistentes, la mitad de los cuales no estaban involucrados en el caso. Algunos habían viajado desde ciudades vecinas, algunos lucían atuendos que mostraban el rostro de Diesel. Una mujer levantó un cartel hecho a mano que proclamaba «Defiende a quienes nos salvaguardan». El juez, cortés pero visiblemente desconcertado por la asistencia, presidió el proceso. El abogado que representaba al padre de Griffin y a otras familias intentó provocar miedo, enfatizando el tamaño del perro y la naturaleza tumultuosa de la situación. En ese instante, el vídeo eclipsó todos los intercambios verbales. Representaba vívidamente a Diesel rompiendo la cerca, parándose protectoramente sobre Jamal, gruñendo pero absteniéndose de cualquier comportamiento agresivo. Se posicionó como un escudo entre el peligro inminente y el chico al que pertenecía. La veterinaria, una mujer serena de cabello plateado, testificó a continuación. Después de encontrarse con Diesel el día anterior, afirmó con confianza, «Este es un perro sereno», enfatizando su equilibrio y comportamiento controlado.
Aseveró que no hubo ningún indicio de agresión indebida más allá de lo que se considera apropiado ante una amenaza. Robert presentó las imágenes, las evaluaciones, las donaciones y las cartas de apoyo público. El juez observó atentamente, indagó y finalmente emitió un veredicto sereno. Este animal no representa una amenaza. Se desestima la petición. No hubo celebraciones exuberantes por parte de Jamal o Robert. Simplemente intercambiaron un asentimiento, permitiendo que el peso de la situación se disipara a su alrededor. Afuera del juzgado se produjo un silencioso aplauso. Algunos se abrazaron, mientras que otros capturaron momentos con Diesel, quien se sentó serenamente junto a Jamal en las escaleras del tribunal, aparentemente consciente del giro de los acontecimientos. Los periodistas formularon preguntas, la mayoría de las cuales quedaron sin respuesta, no por evasión sino por el reconocimiento de que la verdad ya había salido a la luz. Más tarde esa noche, Jamal se sentó en el porche, con Diesel descansando a sus pies. Aunque le dolían las costillas y le palpitaba la mandíbula, una sensación de alivio envolvió su pecho, una sensación ausente hacía mucho tiempo. Robert salió con 2 vasos de agua fría y se sentó a su lado. «Salimos victoriosos de esta batalla», remarcó. Jamal asintió con la cabeza. «Intentarán un enfoque alternativo», sonrió Robert. «Pueden intentarlo, pero no lograrán su objetivo». La calle ahora estaba en paz una vez más, esta vez no debido a una fingida indiferencia, sino porque su presencia había sido reconocida. Jamal, sentado en el lugar de su ataque anterior, contemplaba la noche, sin miedo pero rebosante de preparación. A medida que la semana llegaba a su fin, no fueron solo los estudiantes quienes intercambiaron palabras en voz baja en los pasillos, los profesores también entablaron conversaciones clandestinas. Se había producido un cambio palpable. Griffin, Wyatt y Chad ya no se pavoneaban como si gobernaran el dominio. Su comportamiento había evolucionado, sumiso, con las cabezas inclinadas y los hombros tensos. Las escaleras, alguna vez veneradas, ya no exudaban reverencia ni temor, ahora emanaban un escalofriante desdén. Los chismes siempre habían circulado dentro del tejido social de la escuela, como chicles o charlas ociosas, pero ahora esos susurros tenían peso como verdades innegables. El vídeo fue presenciado por todos. Algunos lo vieron en fragmentos, otros en su totalidad, algunos lo pausaron cuadro por cuadro, capturando cada matiz. Observaron la caída de Jamal, la postura vigilante de Diesel, la expresión de Griffin que se desmoronaba al darse cuenta de que estaban bajo escrutinio. El silencio que una vez siguió a Jamal hasta el comedor se había transmutado en asentimientos silenciosos, un respeto que trascendía la comunicación verbal. Griffin se sentó solo ahora. Los comentarios una vez mordaces de Wyatt se suavizaron y la asistencia esporádica de Chad disminuyó. Jamal observó estos cambios, pero su comportamiento permaneció estoico. Atravesó los pasillos familiares, llevando la misma bolsa, vestido con la misma chaqueta, pero ahora las personas se desviaban, no por miedo, sino por un nuevo sentido de respeto. Desde el miedo pero desde el reconocimiento, de esos que surgen al ver a alguien mantenerse firme y soportar el calvario. Ocurrió un jueves, sin planificación ni incidentes, simplemente una progresión natural, como la mayoría de los momentos cruciales. Se quedó en el horario de oficina de la escuela para completar una tarea en la biblioteca. Cuando salió al sendero trasero desierto, el sol ya había comenzado a descender detrás de los árboles. El campus estaba casi desierto, con solo un puñado de profesores haciendo las maletas, los conserjes abriendo los contenedores de basura y 3 personas apoyadas contra la pared lateral cerca del gimnasio. Griffin fue el primero en verlo. Se enderezó cuando Jamal avanzó pero no se alejó. Wyatt se movía inquieto a su lado. Su mirada revoloteaba nerviosamente, mientras Chad mantenía sus ojos fijos en el suelo, aparentemente deseando estar en otro lugar. Jamal continuó caminando sin detenerse inicialmente. Sin embargo, cuando pasó junto a ellos, la voz de Griffin rompió el silencio. «¿Crees que triunfaste?» Jamal se detuvo pero no se volvió inmediatamente. Dejó que la pregunta persistiera brevemente antes de enfrentarlos, su mirada firme e inescrutable. «No logré la victoria», afirmó con calma. «Simplemente detuve el ciclo de la derrota». Griffin se burló, sin convicción. «Ustedes se ganaron simpatía, recaudaron fondos, fingieron victimismo», acusó. La mandíbula de Jamal se tensó, no por ira sino por el esfuerzo de mantener la compostura. «No busqué nada», replicó. La gente observó la verdad y formó sus propias conclusiones. Eso es lo que te irrita, no a mí ni las imágenes, el darte cuenta de que, por una vez,
Alguien vio más allá de tu fachada. Wyatt intervino bruscamente. ¿Crees que merecemos la pérdida? Todo te parece justo. Jamal se acercó, no agresivo, pero sí deliberado. No lo perdiste todo, dijo. Perdiste la fachada detrás de la cual te escondías. Aquel en el que siempre eras la víctima cuando las cosas se intensificaban. Aquel en el que los chicos como tú podían atacar primero y aún así mostrar inocencia después. Chad levantó la vista. Su voz apenas era más que un susurro. Podrían expulsarnos. Jamal no se inmutó. Intentaste dejar cicatrices en mi cara y pensaste que nadie lo vería. Ahora, la verdad es más fuerte que los nombres de tus padres. Ustedes mismos se lo buscaron. La boca de Griffin se abrió, luego se cerró de nuevo, y por un momento, ninguno de ellos habló. Entonces Jamal dijo, ahora sabes lo que realmente te asusta. Que el perro no te hizo daño y yo tampoco. Dejamos que el mundo vea lo que hiciste sin necesidad de tomar represalias más fuertes. Hiciste tu elección delante de todos, ahora vives con eso. Se giró para irse, pero se detuvo al borde del camino. Y la próxima vez que pienses en ponerle las manos encima a alguien que no te ha hecho daño, recuerda esto. Alguien siempre está mirando. No lo siguieron, no dijeron nada más, y mientras Jamal caminaba hacia su casa, el silencio se sentía diferente al de antes. Ni pesado, ni vacío, solo limpio. Las cartas llegaron a casa la semana siguiente, entregadas personalmente una vez más, esta vez por el propio distrito escolar. No más suspensiones temporales, no más garantías vagas. Esta vez, el lenguaje fue definitivo, remoción permanente, múltiples cargos de agresión agravada, un patrón de violencia dirigida, clara violación de las políticas del distrito. El código de conducta de Griffin era férreo. La expulsión de Chad fue irrevocable. Había consumido más tiempo del previsto. En medio de la evidencia visual, las declaraciones de los testigos, el escrutinio público y el discreto intento de la escuela de salvar su reputación, no había ningún recurso viable para proteger a los niños sin recurrir a medidas extremas. Incendiar todo el edificio no era una opción aceptable y nadie estaba dispuesto a soportar las consecuencias. Jamal se abstuvo de deleitarse con el resultado. Prefirió no hablar de ello en los pasillos, limitándose a doblar la notificación en su mochila y llevársela a casa como si fuera un papel cualquiera. En la mesa del comedor, su padre abrió tranquilamente el sobre, examinó su contenido y luego asintió. Está arreglado, pronunció, al menos desde su perspectiva. Sin embargo, las ramificaciones de la escuela fueron solo una fracción de la terrible experiencia. Al mismo tiempo, la oficina del sheriff local había documentado rápidamente el incidente el mismo día de la agresión, corroborado por las imágenes de vídeo y numerosos miembros de la comunidad que dieron fe de su veracidad. En consecuencia, trascendieron acciones legales. Si bien los cargos no fueron lo suficientemente graves como para marcarlos de por vida, tenían importancia. Se presentaron 3 cargos de agresión menor, junto con un cargo de entrada ilegal con intención maliciosa. Las penas incluían servicio comunitario obligatorio, asesoramiento obligatorio y un periodo de libertad condicional. El padre de Griffin había intentado interceder desde el principio, alegando inicialmente que el altercado fue un combate consensuado. Sin embargo, el vídeo refutó inequívocamente sus afirmaciones, lo que provocó un cambio hacia una postura de arrepentimiento. Por desgracia, sus disculpas cayeron en oídos sordos, desacreditadas por las presentaciones legales y el intento equivocado de sacrificar a Diesel. La comunidad vio a través de la fachada, al igual que el juez que presidía. Los niños fueron asignados a lugares dispares para sus tareas asignadas, Griffin a un equipo de saneamiento dedicado a la limpieza de carreteras, Wyatt a una despensa de alimentos del centro y Chad a un almacén supervisado por la unidad de intervención en crisis de la ciudad. A 3 personas se les prohibió participar en cualquier función respaldada por la escuela durante el resto del año académico, incluidos clubes deportivos y bailes. Jamal se encontró con uno de ellos, Wyatt, mientras caminaba con un comportamiento sombrío, su chaleco reflectante brillando a la luz del sol mientras recogía diligentemente la basura a lo largo de la periferia de la vía de servicio usando un implemento con garras. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que Wyatt desviara la mirada primero. Tras este incidente, la tranquilidad reinó en el colegio, no hubo un resurgimiento del acoso, ni hubo sucesores de los acosadores anteriores. Los estudiantes mantuvieron una distancia respetuosa, no por miedo, sino debido a la transformación de Jamal en algo más que un simple objetivo.
Se había convertido en un símbolo de las consecuencias cuando el engaño se expone ante la cámara y de la claridad de la verdad cuando se muestra resuelta. El señor Daniels, un maestro, se acercó discretamente a Jamal después de clase y le aseguró: no asuma que la gente no se dio cuenta. Fuimos observadores. Algunos de nosotros simplemente fallamos en nuestras respuestas cuando realmente importaba. Tenga la seguridad de que eso no volverá a ocurrir. Jamal reconoció sus palabras asintiendo, expresó su gratitud y se fue. La rutina de asistir a la escuela, entregar tareas, caminar a casa y ser recibido por Diesel en la puerta persistía. Sin embargo, hubo un cambio perceptible en la atmósfera, más ligera, no porque todo fuera perfecto, sino porque la carga había recaído sobre los hombros de los merecedores. El miedo se había disipado, el periodo de anticipación había concluido. Poco a poco, la vida empezó a recuperar una apariencia de normalidad. Hacia finales de mes, Jamal y Robert acompañaron a Diesel a un parque situado más allá de los límites del condado, no el más pequeño cerca de su residencia, sino el más extenso que presenta extensos campos y senderos serpenteantes. Entre los árboles y las flores indómitas, se demoraron casi una hora, paseando tranquilamente mientras observaban a Diesel estirar sus extremidades e investigar cada olor, con la cola en alto con pasos seguros. El cielo expansivo se alzaba sobre sus cabezas, un lienzo azul claro y desprovisto de nubes, mientras una brisa suave pero constante acariciaba su viaje. Al regresar al vehículo, Jamal se detuvo cerca de una de las mesas de picnic y se acomodó, dejando que los rayos del sol bañaran sus brazos. ¿Crees que sacaron algo de esto?, preguntó después de un momento, con Robert parado al lado, con las manos casualmente metidas dentro de los bolsillos de su chaqueta. No puedo decirlo, respondió Robert. Ese aspecto está fuera de nuestro control. Mirando a Diesel, que se había tumbado cómodamente a sus pies como si el parque le perteneciera por completo, Jamal expresó: simplemente no deseaba su triunfo. No lo hicieron, y no lo harán, aseguró Robert. Nunca se trató de buscar represalias, se trataba de un cierre, de una comprensión que Jamal finalmente había aceptado. Cuando Jamal salió al porche, las tablas de madera crujieron bajo su peso y la puerta mosquitera se cerró suavemente detrás de él con un suave clic. El aire de la tarde lo envolvió, cálido pero ligero, y la luz del porche arrojaba un brillo suave, iluminando las orejas alerta de Diesel en el escalón superior. El perro, reclamando el lugar como suyo, yacía con la cabeza apoyada en las patas y golpeando la cola una vez. Sentándose junto a Diesel, Jamal se unió a Robert un momento después, llevando 2 vasos de té dulce, el hielo tintineando suavemente cuando le entregó uno. Al principio no intercambiaron palabras. Robert se sentó en el extremo opuesto de las escaleras, contemplando el patio, una visión familiar que se había prolongado durante años, como si fuera atemporal. Una rutina que había perdido su necesidad persistía. Había sido un mes largo. El juicio concluyó. Los jóvenes se marcharon. Diesel resultó ileso. La institución educativa había emitido una declaración sincera, nombrando explícitamente a los niños, expresando pesar a la población, prometiendo implementar nuevos protocolos y supervisión. Circularon especulaciones sobre dimisiones. El director estaba en pausa. Un puñado de educadores que habían mantenido silencio durante demasiado tiempo estaban redescubriendo de repente sus voces. Nada de esto alteró los acontecimientos pasados, pero tenía importancia. Indicó que la gente estaba atenta. Jamal saboreó un sorbo de su bebida, el té agradablemente frío y azucarado mientras se deslizaba por su garganta. El entrenador Gibbons preguntó si Diesel podía visitar la escuela. Mencionó que para la próxima semana de finales, ciertos grupos de terapia estaban organizando una actividad para aliviar el estrés. Tenían la intención de presentar perros entrenados, y alguien de la junta mencionó a Diesel, señalando que su mera presencia tenía un efecto calmante en toda la cuadra del vecindario. Robert miró hacia arriba, preguntándose por qué. Robert sugirió: ¿estás pensando en ello? Jamal respondió: prometí considerarlo. Diesel no es un mero accesorio, no es un espectáculo. Robert asintió con la cabeza y afirmó: él es parte de la familia. Jamal se agachó y acarició tiernamente el costado de Diesel. El perro se movió ligeramente, rodando hasta la mitad, con las patas apuntando hacia arriba, aparentemente despreocupado. Siguen etiquetándolo de héroe, comentó Jamal. Hay numerosos mensajes que circulan en la página de la comunidad local discutiendo la idea de otorgarle una medalla. Robert se rió suavemente y comentó: deberían hacerlo. No todos los héroes adornan un uniforme.
Simplemente actuó según su instinto. Jamal reflexionó, me escuchó. Llegó. Eso en sí mismo supera la respuesta de la mayoría de la gente. Robert estuvo de acuerdo, muchos presenciaron ese. Durante semanas, Jamal había sentido una inquietud persistente, una inercia estancada que lo mantenía cautivo en silencio. Su fiel compañero, Diesel, había desafiado audazmente el confinamiento, saltando la valla para adoptar una postura desafiante. Jamal creía que Diesel merecía todos los elogios que se le otorgaban. Al mirar hacia la calle serena, Jamal observó la tranquilidad familiar que envolvía la acera que atravesaba a diario, el patio que alguna vez le había parecido sofocante. ¿Crees que realmente ha concluido? Jamal preguntó en voz baja. Robert permaneció en silencio por un momento antes de dejar suavemente su vaso. Concluyendo, repitió con un dejo de escepticismo, este tipo de sucesos nunca alcanzan realmente una resolución definitiva. La gente progresa, la narrativa de los medios cambia, pero siempre habrá alguien que recuerde, que lleve la carga, y otro que encuentre una lucha afín y encuentre consuelo en la experiencia compartida. Jamal asintió pensativamente. Pero nosotros, continuó Robert, nos hemos ganado un momento de respiro. Permanecieron en silencio, envueltos por la suave sinfonía vespertina de su vecindario, el murmullo distante de una cortadora de césped, el eco de una puerta mosquitera cerrándose, la cola de diésel golpeando rítmicamente el piso de madera como si persiguiera sueños efímeros. Jamal se reclinó, contemplando las estrellas emergentes contra el crepúsculo que se desvanecía. Yo era invisible para ellos, confiesa, un obstáculo en su camino. Ahora extienden la mano, hacen preguntas, se disculpan. Los labios de Robert se curvaron en una sonrisa de complicidad. Que se enfrenten a su malestar, aconsejó. Ese malestar enciende la chispa de la transformación. La voz de Jamal se suavizó. No quiero que borren a Diesel de sus recuerdos. No lo harán, aseguró Robert, no mientras mantengas viva su memoria. Permanecieron sentados hasta que el hielo de sus vasos se disolvió, hasta que el crepúsculo cedió ante el velo de la noche, dejando solo la luz del porche iluminando su contemplación compartida. Proyectando sombras alargadas sobre las escaleras, Jamal se agachó una vez más, acariciando suavemente las orejas de Diesel. «Me entendiste», murmuró suavemente, «eso fue todo lo que hizo falta». Diesel se movió, se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Jamal. Robert, de pie, se estiró y mantuvo la puerta mosquitera entreabierta. «¿Te unes a nosotros?» «En un momento», respondió Jamal. Robert asintió, desapareció dentro de la casa y la puerta se cerró suavemente. Jamal se sentó en el porche con Diesel en la tranquilidad, no como un centinela, sino simplemente para existir, no más aprensión, no más carga, solo un muchacho y su fiel compañero bajo un cielo que ya no los acechaba. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía exactamente como debería. Confío en que hayas disfrutado de esa historia. Por favor, compártelo con tus conocidos y suscríbete para no perderte los próximos. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias que creo que te cautivarán. Que tengas un día espléndido.